los médicos decían eso, no es posible que ella no tenga las venas, me vuelven y me repiten exámenes porque empezaron a dibujar un muñeco y mi mamá estaba ahí y dibujaron muchas venas y el médico las empieza a borrar y le dice a mi mamá, ella es su hija no tiene esto, no entendemos cómo vive. Y me pusieron en la clínica la hija de los milagros. Los médicos, yo estaba postrada en una cama en cuidados intensivos, conectada a 1000 aparatos, sentía mucho dolor, por los poros me salía sangre, me forraban en hielo, el dolor era muy fuerte, yo solo podía mover como un botón rojo de emergencia. Y en ese momento mi mente estaba perfecta, pero yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Voy a irme, me voy a quedar, mi abuelo, estoy superando el duelo más grande de mi vida, porque mi abuelo significaba mucho para mí y ahora yo estoy al borde de la muerte. Y mi abuelo, como les decía, hacía 8 días pues había fallecido y me pasa algo y es que en la esquina que yo estaba de cuidados intensivos veo unos pies y una camisa que se me hizo muy conocida y era mi abuelo sonriente, precioso, y yo veo que se acerca y me pone la mano sobre mi mano y me dice, María, no te preocupes, que todo va a estar bien. ¿Qué harías si un día te dijeran que tienes una condición médica, fisiológica, que casi ningún ser humano sobre la Tierra tiene? ¿Y qué harías si te dijeran que esa condición puede ser absolutamente delicada? Nuestra invitada de hoy en Almas Luminosas, una mujer absolutamente increíble, Maleja González, creadora de una fundación y un proyecto hermosísimo que se llama Tribu, es esa mujer a la que un día le descubrieron algo que hubiera podido ser una tragedia. Y hoy está acá para contarnos qué hizo, cómo lo hizo, cómo salió adelante, que podamos recibir todos inspiración de su historia. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, @CaroAngaritaB, para que les avise cada domingo a las 7 cuando tengamos personas maravillosas como esta mujer. Y Spotify también en Almas Luminosas, la campanita. Bueno, ahora sí entramos en materia. Maleja González, mujer hermosa, mujer divina, bienvenida a este podcast donde traemos a Dios aquí y a la tierra y a la hora y a lo concreto. ¿Quién es Maleja González? Ay, bueno, Carito, muchísimas gracias primero por esta invitación tan especial. Estoy muy feliz y muy honrada de poder compartir la historia, sobre todo contigo, un ser tan maravilloso. ¿Quién es Maleja González? Maleja González es una mujer soñadora, creyente desde muy niña, y considero que soy una mujer que ha logrado convertir esas cosas que llamamos obstáculos en propósito. Y creo que eso es lo que mejor me define y lo que he ido aprendiendo en la vida, sin saber qué nos tenga, pero diciendo, aquí voy, este es mi camino. Bueno, un día tú estabas periodista, en tu trabajo, como yo, que somos colegas, trabajando, ¿y qué pasó? Bueno, caleñísima, me vengo a vivir a Bogotá precisamente con ese sueño del periodismo y un día, vecina tuya, me despierto, voy a hacer el desayuno de joven y me caigo por completo al piso. Mi pierna derecha deja de responder, el dolor era impresionante, mi familia toda estaba en Cali, pero hay algo que me llamó mucho la atención y con el tiempo, y fue, mi abuelo había fallecido hacía 8 días. Y toda mi vida nunca había estado hospitalizada, nunca había pasado nada clínicamente conmigo. Y me llevan a la clínica y en ese momento me dicen, tienes una trombosis extensa desde el dedo gordo del pie hasta el ombligo. Lo que significa que para los que no somos médicos. Lo que significa que todas las venas de mi pierna estaban obstruidas y habían hecho unos trombos con sangre que no permitían que la sangre circulara como se debe. Y en ese momento los médicos empiezan a hacer exámenes, revisiones y se dan cuenta que ya estaba avanzando tanto que una de las mayores posibilidades era amputar la pierna.
Y yo digo, en ese momento la inocencia, porque yo creo que a los 22 años todavía somos muy inocentes, y le digo al médico, no, pero es que yo soy caleña, yo amo bailar salsa, ¿cómo me van a amputar la pierna? Yo como que no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo a pesar del dolor. Yo decía, no, esto no puede ser. Y el médico me dice, vamos a hacer junta médica a ver qué pasa. Y recuerdo mucho que mi mamá y mi papá se vinieron de Cali, lloraban como lo que digan los médicos, pero yo seguía como siguiendo mi corazón y lo que yo sentía y decía, tiene que haber otra opción. La otra opción es un tratamiento, una cirugía que se le hacen a los adultos mayores ya cuando van a fallecer, y el médico me dice, es la otra opción que te ponemos, debes firmar, pero es mucho más riesgosa. O sea, amputar o una operación riesgosa. O una operación riesgosa. Y yo, ¿qué? Pues yo la operación, ¿dónde firmo? Y evidentemente firmo, y cuando ya salgo de la cirugía me doy cuenta que termino para cuidados intensivos. Yo como que no sabía. Yo siento que la inocencia a veces lo va llevando a uno tomando decisiones, siguiendo su instinto, y yo ahora miro atrás y digo, quizá en este momento hubiese tomado otra decisión. Llego a cuidados intensivos y los médicos empiezan a buscar por qué la trombosis. Listo, ya estamos solucionando esto, pero ¿qué hay detrás? Y se dan cuenta, Carito, que soy el 0.0005 de la población mundial que nace sin una de las venas más importantes, que es la vena cava. La vena cava que la aprenden en el colegio, que es importantísima. Que es importantísima. ¿Cómo así que no tienes vena cava? Exacto, los médicos decían eso. No es posible que ella no tenga las venas. Me vuelven y me repiten exámenes porque empezaron a dibujar un muñeco y mi mamá estaba ahí y dibujaron muchas venas. Y el médico las empieza a borrar y le dice a mi mamá, ella es su hija. Su hija no tiene esto, no entendemos cómo vive. Y me pusieron en la clínica la hija de los milagros. Yo ahí desconocía qué iba a pasar. Los médicos, yo estaba postrada en una cama en cuidados intensivos, conectada a 1000 aparatos, sentía mucho dolor, por los poros me salía sangre, me forraban en hielo, el dolor era muy fuerte, yo solo podía mover como un botón rojo de emergencia. Y en ese momento mi mente estaba perfecta, pero yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Voy a irme, me voy a quedar. Mi abuelo, estoy superando el duelo más grande de mi vida, porque mi abuelo significaba mucho para mí y ahora yo estoy al borde de la muerte. Y creo que ahí es donde empiezo como a hacerme muchos cuestionamientos. No te puedo negar que a pesar de haber sido tan creyente, entro en una discusión con Dios, ¿no? Porque a mí, si siempre fui tan entregada, yo desde muy niña me considero que fui una persona muy espiritual, muy cercana a Dios. Yo todos los días, sin que mis papás me lo dijeran, madrugaba a las 5 de la mañana a leer la Biblia, a orar, siempre como una sed de Dios muy grande. Y en ese momento entran como todos los cuestionamientos, pero ¿por qué a mí? Pero si yo siempre estuve como del lado de Dios, ¿por qué Dios me está castigando de esta manera? Y creo que fue un momento muy difícil porque yo aprendí a caminar nuevamente. Pero momento, no vamos tan rápido. Entonces, estás en la clínica, estás en cuidados intensivos, te estás con el dolor más macho en la pierna. Entre eso yo aprendí a caminar. ¿Dónde está el milagro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hija de los milagros, nos explicaban cómo vivía con todo el tema de la vena. Y me pasa esa noche algo muy curioso. Vamos para allá. Vamos para allá. Me pasa algo muy curioso la primera noche de cuidados intensivos. Yo siempre digo, cada quien lo ve desde su propia óptica y desde lo que cree. Yo estoy muy mal y yo esa noche me rindo. Es decir, yo esa noche digo, no es posible sentir este dolor tan impresionante. Los médicos habían llegado a la clínica y me habían dicho, no sabemos qué va a pasar contigo, tienes que ser como muy consciente de las cosas, puede que quedes en silla de ruedas, que no vuelvas a caminar, que utilices pañal de por vida. Bueno, me pintaban como muchos panoramas y todos eran muy desalentadores. Esa noche yo me rindo y yo hago como una oración diciéndole, bueno, Dios, pues si me tengo que ir, ya, no quiero luchar, porque me sentía que estaba como luchando. Y mi abuelo, como les decía, hacía 8 días, pues había fallecido. Y me pasa algo, y es que en la esquina que yo estaba de cuidados intensivos, veo unos pies y una camisa que se me hizo muy conocida. Y era mi abuelo sonriente, precioso. Y yo veo que se acerca y me pone la mano sobre mi mano y me dice, María, no te preocupes, que todo va a estar bien. Mi abuelo, un paisa encantador, rubio. Y yo sentía el calor de él en mi mano. Lo único que yo tenía era el botón rojo y él sonríe y se va.
Yo no fui capaz de hablar, no fui capaz de nada y llamo al enfermero, llega un enfermero que me acompañó todas esas noches y yo le digo, dime si yo estoy con morfina, dime si yo estoy drogada, ¿qué me han puesto? Porque lo que me acaba de pasar no lo entiendo. Entonces él me explica que el procedimiento que me hicieron fue tan delicado que a mí solo me podían poner medicamentos para el dolor, pero no nada que me pudiera hacer alucinar porque yo tenía que ir contando unos dolores. Por si me ponía en riesgo me tenían que volver a intervenir. Entonces empiezo esa noche a hablar con él y él me empieza a contar cosas increíbles que él vivía y experimentaba en cuidados intensivos y digo, bueno, aquí tiene que estar como ocurriendo algo distinto. Y Carito, eso fue como un golpe de energía tan grande para mí. Cuando él me dijo que todo iba a estar bien, yo creí y yo dije, todo va a estar bien. Ahí paso varios días en cuidados intensivos, en el proceso. Yo tenía un novio, que ahora es mi esposo, afortunadísima. O afortunado él, o los dos. O los dos, exacto. Porque yo en ese momento, claro, cuando me pasan a cuarto, yo le decía a él, vete con una mujer que te haga feliz, que te cumpla todos tus sueños, porque yo no sé qué va a pasar conmigo. Y él, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí, y yo seguía postrada en cama. Eso es amor. Y eso es amor. Y yo seguía postrada en cama y haciéndome miles de preguntas todo el tiempo, y yo pido que me traigan la Biblia. Yo digo que por favor me traigan la Biblia, y en las noches intentaba como leer la Biblia, y aún así sentía como esa diferencia con Dios, como que culpándolo, pero también con ganas porque sentía que era como mi única fuerza. Y ahí empiezo a replantearme muchas cosas y a decir, bueno, ya estoy acá, mi abuelo me dijo que todo iba a estar bien, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo asumo yo esto? Y los médicos científicamente me decían, no, Aleja, no vas a poder caminar tan fácil, porque el músculo se atrofió por la cirugía y muchas cosas que no. Y apenas se iba la familia y se iban las enfermeras, yo cogía una silla que había al lado de la cama y yo me tiraba y me arrastraba. Y yo cogía la silla y yo empezaba, tienes que moverte. Y empezaba a hacer ejercicios moviendo el pie y como haciendo la fuerza. Claro, me dolía, me caía, llegaban las enfermeras, no, esto no lo puedes hacer. Pero yo decía, mi mente tiene que poder y yo sé que todo va a estar bien. Y empecé ese proceso hasta que un día ya llegó mi familia, llegaron todos, pedí que me ayudaran a sentarme como en la puntica de la cama y empecé a dar mis primeros pasos nuevamente. Y eso ¿Cuánto tiempo después? 2 meses después. O sea, 2 meses después, a punta de decir, tengo que poder caminar, me tiro al piso, me agarro la silla y empiezo a caminar. Claro, caminaba como una niña de 9 meses, pero siento que fue algo muy lindo ahora que lo veo desde otra óptica, desde todo el proceso, que ya lo vamos a hablar un poco. Y es porque volví como a estar con mamá y con papá y como volver a decir, es un nuevo comienzo para mí. Y recuerdo mucho que mi novio me acompañó a dar una vuelta en la clínica y había una niña de 12 años con corazón abierto. Y yo decía, yo tengo que agradecer por lo que me está pasando y detrás de esto tiene que venir algo muy grande. Y creo que ahí es donde la vida me cambió todas las preguntas, pero donde entendí que precisamente eso, tenía que desaprender todo lo que había aprendido durante toda mi vida. Y desaprender implicaba estudiar y realmente conocerme. Porque me hizo una pregunta que yo se las quiero compartir y es, ¿vinimos a sobrevivir o vinimos a ser felices? Porque vinimos y vamos creciendo y entramos en un piloto automático y yo haciendo periodismo en un canal importante, yo decía muertes, asesinatos y violaciones todo el tiempo, desde las 4 de la mañana escuchando, consumiendo eso en mi cabeza todo el día. Y creo que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad de ser felices y nos vamos como en ese piloto automático, ¿no? Trabajo, tengo que sobrevivir, tengo que hacer 1000 cosas, pero la vida me paró por completo y me paró tanto que me tocó dejar de trabajar, no podía caminar, no podía hacer ejercicio, es decir, yo, como te das cuenta, voy como a 1000 y la vida me dijo, no, tienes que parar un momento en tu vida. Y ahí dije, no quiero volver a trabajar como en oficina, en horarios, en cosas que me exijan, y ni siquiera era solamente que yo no quisiera, era que los médicos me decían, tu vida tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque yo salí de la clínica y yo empezaba a tener reuniones y citas cada 2 días, y cada 3 días me hacían controles de sangre, controles de todo.
Entonces la misma vida me llevó a que en una oficina pidiendo permiso, diciendo por favor es que tengo cita médica, se volvía algo como... Lo más raro, qué pena es que salí sin vena cava, entonces... Exacto, o sea, me salvé la pierna, iba a quedar en silla de ruedas, estoy caminando, que si me dejan ir al médico. Exacto, y entonces ahí me retiro y me llega una propuesta para una federación nacional y yo digo pues voy a ir a la entrevista. Y muy loco porque fui todas en tacones, yo en zapato bajito, caminando ahí medio turuleca y finalmente quedé. Cuando me iban a hacer los exámenes, mi cuerpo estaba lleno de morados. Eran morados, a mí me duraron los morados casi 3 meses después. En la clínica cometieron un error y me pusieron una inyección en la cola y al estar el proceso de anticoagulada se me hizo un hematoma y yo no me podía ni siquiera sentar. La cosa es que en los exámenes médicos mentí, aprendizajes de la vida, y claro, entonces a la semana yo ya pidiéndole al presidente permiso, y a la semana llegué a la oficina y le dije, venga, no, yo mentí para entrar acá, pero esta es mi condición, esto es lo que está pasando. Y él, un ser humano y un ángel maravilloso, me dijo, no te preocupes, tú tienes todo el permiso del mundo para hacerlo. O sea, tú mentiste para que no supieran que ibas a estar pidiendo permiso. Claro, yo en los exámenes médicos recuerdo que tenía un pantalón ancho y el médico me dice, te vamos a revisar como las varices o algo. Y yo, ¿usted cree que una mujer tan joven y tan linda va a tener varices? No, ¿cómo se le ocurre? Y estos morados, y yo no, me intoxiqué y me pusieron, porque también era eso de yo quiero trabajar, yo quiero volver a sentirme útil. Porque estar en una cama con pañal donde te bañan todo el tiempo, donde te hacen todo, es indignante, es humillante, o en mi caso lo era, como que sentirme tan vulnerable que me tuvieran que hacer todo era muy difícil, y querer volver como a la vida normal era un reto. Sí, el acto de valentía fue presentarte al presidente y decirle, yo mentí. Claro, entonces el aprendizaje, porque claro, eso fue una semana, pero en una semana ya había tenido 7 exámenes médicos, 7 citas, 7 permisos. Cuando yo llego donde Miguel Ángel, a mí nunca se me olvida, le digo, Miguel, mentí, porque me pasa esto, y él, un ser humano maravilloso, me dice, quiero que sigas, y no pasa absolutamente nada. Trabajo ahí 1 año y ahí digo, esto no es sostenible, esto estar corriendo de una oficina, cumpliendo horario y haciendo como 1000 cosas al tiempo no es sostenible. Quiero crear mi empresa y posteriormente viene mi fundación, donde a partir de ese momento que yo salgo de la federación digo, necesito conocerme. Y empiezo a estudiar enneagrama. Y empiezo... Cuenta qué es enneagrama porque no todo el mundo sabe. Bueno, el enneagrama es una herramienta poderosísima que llegó a mi vida, que nos permite identificar en 9 personalidades, por así decirlo, 9 puntos, donde identificamos nuestra historia. Pero el enneagrama a veces lo vemos como, ay, pues hagamos el test, a ver qué número puedo ser yo. Y esto tiene unos principios maravillosos y esto te va mostrando realmente la percepción de vida que tuviste entre los 2 y los 12 años, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar enneagrama me doy cuenta que estaba inconscientemente alterando mi sistema familiar, que necesitaba entender un poco a esa niña de los 2 a los 12 años, cómo había percibido su familia, porque cargamos cosas de nuestras familias. ¿Cuál es el caso concreto para entender de qué estás hablando? En mi caso concreto, de los 2 a los 12 años yo tengo un hermano, mamá, papá, una familia maravillosa, una familia hermosa de muchos principios, muy alegres, caleñísimos, y cuando yo empiezo a hacer como el flashback de mi vida, me doy cuenta que percibí un papá que era mi adoración, que yo era la niña de sus ojos, una mamá que era muy amorosa también con mi hermano, pero ahí empezamos los niños a distorsionar qué es mi realidad y cuál es mi percepción. Entonces mi percepción era como mi mamá era tan cariñosa con mi hermano y mi papá lo era conmigo, yo sentía que mi mamá no me amaba tanto a mí, pero era una percepción porque la relación con mi mamá era maravillosa, pero de niña decía, bueno, mi mamá lo ama como que más a él y mi papá me ama más a mí. Y uno va creciendo en eso y el inconsciente, porque vivimos en un piloto automático, creyendo que el destino es el destino, pero realmente son todas nuestras acciones. Empiezo a darme cuenta que estaba alterando mi sistema porque me quería convertir como en la mamá de mi mamá y en la esposa de papá. Entonces celaba a mi papá, todo era con papá, y yo me había convertido como en la mamá de la familia, ¿no? Y empieza uno a resolver las cosas como si fuera de la familia, como si fuera uno la mamá. Y entender todo ese proceso a través del enneagrama
entender cuál era mi luz, pero también cuál era mi oscuridad, porque, ay no, todos hablamos de lo maravillosos que somos, pero cuando el eneagrama llega y te dice, ven, esta es tu luz, pero cuando tú te sales de aquí te me desencajas en esto y te vuelves una persona que parece que no le dolieran las cosas, que es súper valiente, porque claro, eso fue lo que yo fui creciendo. Entonces, si tú me conocieras hace 15, 20 años atrás, yo era una mujer rebelde, súper fuerte, que nada le dolía, la más valiente y la más berraca. Pero era mi ego que se estaba poniendo en mi vida para decir, no te muestres tan vulnerable. Y la enfermedad me llevó al punto más bajo de estar en pañal, en una cama, mientras enfermeras me bañaban, a decirte, este es el ego, ven, tú eres vulnerable y tienes que aceptarlo. Y empezar a reconocer como todas esas emociones, todo ese proceso. Y ahí es precisamente donde empiezan a entrar dos términos que se convierten como remas en mi vida, y es, ¿qué es la felicidad para mí? ¿Y qué es? Yo, digamos que acogí dos términos, y es, la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Cuando yo no sufro, yo soy feliz. Pero para entender esa felicidad tengo que reconocer el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es la respuesta en mi mente a no aceptar la realidad tal cual es. Cuando no aceptamos nuestra realidad, sufrimos. Y cuando sufrimos, pues perdemos la felicidad. Entonces mi enfermedad era eso precisamente. ¿Cuál era mi realidad? Estoy enferma, soy paciente crónica, soy el milagro según los médicos. ¿Puedo cambiar esto? No, físicamente no lo puedo cambiar. Yo no puedo decir, ay, ya me nació la vena cava y mi vida es perfecta. No, pero tenía que aceptar precisamente esa enfermedad. Cuando yo me reconcilio con mi historia y con mi enfermedad, yo creo que es cuando empiezo a ver los milagros reales en la vida. Porque en el momento y en el caos, como que no lo había dimensionado de esa forma. Pero me daba pena decir que era enferma. Me daba pena contar. Mi mamá cogió mi Facebook y empezó a escribirle a todo el mundo que por favor oren por mi hija, que mi hija está en cuidados intensivos. Claro, yo empecé después a ver mensajes, porque en cuidados intensivos pues no tenía cómo. Y yo, pero mamá, ¿por qué le contaste a todo el mundo? Todo el mundo sabía que yo estaba enferma, pero a pesar de eso, como tenía esa coraza de que yo no puedo ser vulnerable, yo no puedo ser la que ven llorando, la que ven triste, yo siento que reconocer que era enferma era un pecado para mí. Era como, me van a decir pobrecita y no quiero que me digan pobrecita. Y cuando eso ocurre y van pasando los años y empiezo a trabajar con mi fundación, con las mujeres, y empiezo como a contarles a desconocidos mi historia, es que esto es lo más curioso, porque a veces es más fácil reconocer mi historia ante gente que no me conoce que ante la gente claro, que me conoce. El que no te conoce no tienes miedo de que te juzguen, el que te conoce y que tienes afecto te da miedo porque hay afecto de por medio. Exacto, entonces cuando yo empiezo a contar la historia y veo que la gente se empieza a conectar y en vez de verme como pobrecita es como, oye, qué chévere, yo también he pasado esto o yo conozco, empiezo a decir, tengo que reconocer mi historia. Y me siento un día y hago toda mi historia, la escribo y la dibujo. Y digo, voy a reconectar con esa niña de 2 años, pero también voy a reconectar con esa mujer y esa joven a los 23 años y también voy a reconectar con quién soy yo ahora. Porque cuando reconocemos nuestra historia, reconocemos nuestro propósito. Y lo que pasa es que vamos en la vida en ese piloto automático pendiente del qué dirán, qué pensarán los demás, cómo tengo que comportarme, y le vamos poniendo expectativas no solamente a lo que nos ocurre, porque entonces yo quería carro, casa, beca y todo a una edad específica y todo se me estaba cumpliendo perfecto, entonces cuando la vida no me lo cumple ya me echo al abandono. Crisis de control, todo lo he venido controlando y todo me funciona y ahora no, ¿qué pasó? Y ahora no, exacto, entonces entro en caos. Y por otro lado también somos expertos poniendo expectativas sobre los demás, entonces mira cómo las expectativas nos arruinan la vida, porque quiero que tú me digas esto, porque quiero que me regalen esto, porque quiero pedir todo el tiempo. ¿Cómo cedemos el poder, no? Exacto. Se me olvidó que el poder era mío y lo puse en que tú me digas, en que me aceptes, en que me valores, te entregué el poder. Exacto, y creo que la enfermedad fue como ese sacudón de decir, no esperes nada de nadie, ni de la vida misma en ese sentido, porque al ser un milagro de la vida, yo digo, pues yo estoy acá, yo no sé cuánto vaya a durar, entonces los médicos son, no te puedes cortar en un accidente, tú eres la primera, por eso tengo que andar con esto, para que sepan que si llego a una clínica por un accidente o algo, soy paciente anticoagulada y que tienen que tener unos criterios y unos procesos muy distintos. Yo llego a la clínica por un dolor de cabeza y me hacen
muchísimos exámenes y todavía llego donde nuevos médicos y digo, tengo agenesia de vena cava, y me dicen, es imposible. Y me mandan a hacer reconstrucción 3D y vuelve y marca la agenesia de la vena cava. Entonces entendí que las expectativas me estaban haciendo daño y empecé a vivir el día a día y a dejar de ponerle como tanto drama a las cosas. Listo, fue una enfermedad, pero ha sido el mayor maestro de mi vida. En su momento no lo vi así, tengo que reconocerlo. Pero a partir de eso, cada cosa que me ha pasado, porque creemos que la vida es color de rosas, pero siempre tú puedes estar atravesando una situación, los que nos están viendo, cada uno puede estar atravesando algo de salud, emocional, financiero, existen miles de cosas. Pero esas miles de cosas son exactamente el propósito divino de nuestros aprendizajes, porque es que, Carito, si no vinimos aquí a aprender, entonces ¿a qué vinimos? A recordar, que es lo mismo, ¿no? Exacto. Al aprender recordamos. Hermosa, todo arrancó a los 22, tienes 33 y has hablado mucho de cómo conectaste esto, que hubiera podido ser una gran tragedia, con tu propósito. Háblame de cómo conectaste el dolor con el propósito y luego vamos a entrar en qué es lo que haces hoy. Listo. Yo creo que hay una palabra aquí que nos da pie para esto y es el miedo. Cuando yo no he reconocido mi historia, yo tengo miedo, porque creemos que le tenemos miedo a lo desconocido, pero eso es falso. Le tenemos miedo a dejar lo que ya conocemos, porque es que nuestra zona de confort es tan linda. Cuando yo empiezo, después de retirarme de la federación, creo una empresa que se llama Marca Registrada y empiezo en otros procesos, empiezo a asesorar alcaldías, municipios, empiezo a conectarme con la población. En mi casa siempre vi que mis papás hacían mucha labor social. Y a los 15 años tuve un profesor de historia que me llevó donde niños con cáncer y ahí yo estaba atravesando una anorexia. Y eso para mí fue como que me disparó y me cambió la vida. Y cuando yo entiendo ese miedo de lo de mi enfermedad, empiezo a conversar un poco, a contar la historia y a ver que todos podemos salir adelante independientemente de lo que estemos viviendo, empiezo a decir, yo creo que mi propósito va más allá. Y entiendo que el propósito es mi historia de vida conectado con mis dones y mis habilidades. Cuando yo logro conectar esa historia con lo que soy, con lo que me gusta, para lo que soy, mira este espacio, qué propósito más divino. Entonces, cuando logro anclar esos dones, esas habilidades con mi historia de vida, tengo mi propósito. Y mi propósito siempre va a tener una ganancia. Puede ser monetaria, o puede ser también a nivel personal. O todas las anteriores. Porque son complementarias. Los propósitos siempre tienen que ver con servir a los demás y cuando damos sin esperar nada a cambio, el universo nos retribuye. Se encarga de retribuirlo, exactamente. Entonces empiezo a ver eso y digo, no hay nada que me esté haciendo a mí más feliz. Y ahí es donde yo digo, nos olvidamos también de seguir nuestra voz. Yo ganaba muy bien, tenía varios contratos al tiempo, y me da la loquera de decir, me voy a ir con toda con mi fundación. Entonces mira que la lógica humana puede ser como, pero ¿cómo vas a hacer una fundación si te está yendo bien? ¿Qué necesidad? Pero mi corazón me decía, tienes que irte por aquí, tienes que hacerlo. Y decido renunciar a todo y me voy para India y para Nepal, sola. Y cojo rumbo y creo que es la mejor confirmación, una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, porque claro, durante estos 11 años la vida me ha llevado a entender la meditación, el silencio, la paz mental. Ahí paremos un segundo. Mucha gente dice, ay, sí, te hablan tanto de la meditación, pero yo no puedo meditar y tengo mucho ruido y mi mente no se calla. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les puedo decir referente al ruido? Nos han enseñado que meditar es eso, tener nuestra mente completamente en silencio. Yo quiero que veamos la meditación como algo mucho más abierto. Existen muchas formas y muchas líneas. Qué bonito poder estar aquí sentada o ahorita comiéndome unos alimentos, agradecer y sentir y vivir el presente. A veces el meditar solamente es reconocer y conectarnos con el instante, con el momento, ni aquí ni ahora. Y suena muy cliché. Pero así es. Pero así es, exacto. Es poder sentarme. En India tuve una experiencia y llegamos a la capital mundial de yoga y era una cueva. Y yo te puedo decir que los momentos más maravillosos de mi vida fue meterme en una cueva, sentir su frío y poderme sentar y meditar. Y uno creería, no, meditó, sintió que levitaba y fue un momento de agradecer tanto el presente que yo digo ha sido una de las meditaciones más poderosas que he tenido. Entonces a veces el sencillo acto de sentarme y reconocer mi aquí, mi ahora, claro, puede haber ruido, hay personas que mientras van caminando, hay personas que mientras están escuchando los pajaritos, es decir, existen muchas formas de poder sentarme y mirar hacia adentro. Y la paz que uno encuentra cuando empieza a escuchar
su corazón, lo que se viene es algo que no tiene explicación. Para mí ha sido una catarsis escribir. Yo puedo sentir cualquier cantidad de cosas y tengo un cuaderno que es como un diario y me planteo preguntas difíciles que a veces yo digo, uy, ¿en qué momento me estoy como haciendo estas preguntas tan fuertes? Porque creemos que tenemos la respuesta, pero cuando empezamos a escribirla nos damos cuenta que no, que existen un montón de cosas adicionales que no teníamos en cuenta. Entonces, el poder parar un segundo de nuestro ruido, de nuestro trabajo, de ese sobrevivir y de ese correr y respirar profundo y decir, aquí estoy, ¿qué me hace feliz? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo verdaderamente importante ahora? Exactamente, porque siento que la misma vida y el ruido nos va llevando a perdernos y no hay nada más maravilloso que encontrarnos y también desaprender, porque yo, digamos que he sentido mucho miedo en muchas ocasiones porque a veces me he sentido muy juzgada por el tema espiritual y me costaba, porque fui muy creyente a nivel del cristianismo, pero entonces me fui a Israel, hice todo maravilloso, pero entonces después me fui a India y unas personas que me conocían en la línea cristiana pues me empezaron a enviar como mensajes muy fuertes que yo que hacía adorando dioses cuando yo soy la más encantada conociendo las religiones. Después me fui para donde los tibetanos a entender la muerte porque le he estudiado mucho la muerte. Y entendí que ese mismo miedo a sentirnos juzgados es lo que nos impide sentirnos libres por dentro. Y construí mi propia espiritualidad, porque creo que es eso, cada uno se conecta de una manera distinta. Pero espérate que estás tocando temas muy importantes y ya vamos a tu espiritualidad y a tribu. Eso que acabas de decir quiero que no pase desapercibido. Los juicios son cárceles. Los juicios son cárceles mentales que nos encarcelan a nosotros. Si te juzgo a ti, y entonces te juzgo fea y diferente, o mala, o lo que sea que te juzgue a ti, entonces me siento atemorizada yo. Si te juzgo a ti hermosa y no sé qué, entonces de repente me comparo, y entonces la comparación es un juicio contra mí misma, entonces me jodo. No quiero que pase desapercibido esto que nos está diciendo esta mujer hermosa. Los juicios son cárceles. El autojuicio o el juicio a cualquiera son cárceles. Y es tan impresionante. Yo hice un curso de milagros, se llama mi curso de milagros, y cuando tú entiendes que cuando tú señalas al otro, tu juez interno te está, juzgando el triple, uno ahí reconoce y uno dice, wow, qué mal estoy porque me están juzgando, me siento juzgada, pero mi juez interno me está dando muchísimo más duro. Y claro, y pasa que con las creencias y con lo que nos enseñan nuestros padres, cuando empezamos a desaprender, que es un proceso espectacular, que digo, todos deberíamos desaprender lo aprendido, esos esquemas, esos bloqueos mentales que tenemos. Cuando empezamos a dejarlas a un lado, la culpa llega y no hay nada que nos haga más manipulable que la culpa. La culpa que además viene de un juicio, o sea, es parte de la cárcel. Exactamente, que es el paso siguiente del juicio. Entonces, cuando sentimos culpa, seguimos atados y peor aún, porque nos volvemos manipulables de esa culpa. Entonces, dejo de hacer porque está el juicio, porque está la culpa y sigo atada. Sí, y es una automanipulación. Hay veces que nos dicen, es que usted es culpable, y otras veces que decimos que como soy culpable, es que como soy culpable, sí. Exactamente. Entonces, cuando empezamos a desligarnos un poco de estas culpas, de estos juicios, empezamos a tener una libertad que en otro momento de mi vida te hubiese dicho, no, Carito, no hablemos de esto porque ¿qué dirán? ¿No? Por eso cuando te cuento lo del abuelo, hay gente que me ha dicho, pero estás loca, pero eso es un proceso de no sé qué, pero esos son espíritus, eso. El abuelo vino y te dijo que todo iba a estar bien y todo estaba bien. Y yo lo viví así y para mí y cada uno tiene su propia verdad, pero nos creemos jueces creyendo que tenemos la verdad y por eso sufrimos, porque aún la otra persona no nos da la razón o no nos da la verdad. Entonces, qué lindo que todos podamos crear nuestra propia verdad y construir nuestra propia espiritualidad. Creo que eso es lo más valioso, porque somos espíritu, alma y cuerpo, o es mi teoría, somos espíritu, alma y cuerpo. Si tú te fijas, somos dos intangibles, solo uno tangible, que es el que nos permite el contacto físico. En el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión, y en el alma están las emociones, la mente y la voluntad, la loquita de la casa, le digo yo. Y cuando hablamos de emociones, de mente y de voluntad, es todo eso que nosotros sentimos, pero lo atribuimos a algo físico y a un proceso netamente interno, pero no, somos muchísimo más
que algo que nos conecta. Porque si fuera así, probablemente yo siendo el 0.0005, pues no estaría aquí. No porque físicamente, exacto, pero estamos. Y si estamos es porque hay algo más que nos mueve. Y esa espiritualidad es como una bolsita que cada uno de nosotros va cultivando y va poniendo herramientas. Yo te puedo decir, he hecho de todo en esta vida hablándolo un poco espiritualmente. De todas las líneas, y me he sentado a aprender, y he ido a rituales, y he ido a cosas, y he visto, y he compartido, pero mi bolsita la tengo yo con las herramientas y las cosas que me han permitido crecer. Hay cosas que yo digo chévere, otras que digo, pasé por aquí, pero esto no, o las vi, las respeto, pero mi corazón está en otro tema. Sí, no me produce paz, no resueno con esto, no me conecto. Exactamente. Mi Maleja, después de todo ese viaje por las religiones y todo eso, ¿qué te queda a ti hoy? O sea, conociste estos y estos. ¿A ti qué te queda hoy? ¿Qué me queda hoy? Me queda que cada uno de nosotros tiene una capacidad de creer en algo o en alguien. Para mí es Dios. Para mí también. Para mí de ahí se derivan un montón de cosas que nunca pensé, que nunca creí, porque nunca las creí, pero que a través de diferentes momentos y diferentes procesos fui creyendo, como los ángeles un poco. Y nunca los creí, nunca los vi porque la misma religión me decía no, pero cuando empecé a tener diferentes experiencias empecé a creer y empecé a comprobar y empecé a ver otras cosas. Y ahí es donde te digo ese proceso de desaprender lo aprendido, ¿no? Donde te dicen no, yo desde niña tenía muchas capacidades y por la misma religión no era posible. Entonces, cuando iban pasando las cosas, yo soñaba, yo veía y me decían, no, esto como que no es de Dios, haz de cuenta. Sí. Pero cuando me he permitido, sé que hay un don en mí y que solamente Dios se encarga de tenerlo y de hacerlo. Y ese proceso de desaprender en la parte espiritual ha sido tan maravilloso y también ha sido maravilloso entender que la impermanencia de la vida es maravillosa. Y eso lo habla mucho los tibetanos, la impermanencia. Cuando yo entiendo que nada es permanente. Nada de lo que vemos, nada de lo que tocamos. Vemos, exacto, puedo reconocer que hay muchas cosas más allá y que el propósito de Dios siempre será divino y perfecto. ¿Cuáles son esos dones que están saliendo a la luz ahora que te decían de chiquita? No, eso no puede ser, eso no es de Dios. ¿Cuáles son? Mira que desde muy niña el tema de los sueños mensajeros, sobre todo con las personas fallecidas, me avisan, las siento. Hace un año una gran amiga mía, periodista también, falleció de cáncer. Ella venía en un proceso distinto y a las 3 de la mañana alguien se sienta en mi cama y está ella y está otra persona de pie acompañándola y se despide. Y a las 6 de la mañana recibo el mensaje de que había fallecido. Mi abuelo, mi abuela, los papás, bueno, la mamá de unas amigas, me avisaron que se tenían que ir, se fueron a la semana. Después de eso, ya con personas que han fallecido que mandan mensajes particulares a alguien y justo esa persona el día anterior ha dicho, yo estaba pidiendo en oraciones esto. Cuando me iba a casar me pasó algo muy curioso, yo fui por mi vestido de novia con mis papás, me emocioné con mi vestido y llegué a la casa, yo ya vivía con mi esposo, que es un ser humano divino y que ha estado conmigo en todo este proceso. Y nos acostamos y yo me levanto llorando y estaban mis papás de visita de Cali y me dicen, pero ¿por qué estás llorando? Y él también, ¿por qué estás llorando? Y les digo, porque en el sueño mi abuelo me dijo que ese vestido no le gustaba y que ese vestido no era de novia y que él me quería ver vestida como una novia y que él me iba a regalar un vestido. A la semana y media yo había ido hacía unos días a un grupo Wikimujeres, a un encuentro de las vecinas y había conocido una señora, Sandrita Ordóñez. Y a la semana siguiente de ese sueño me escribe Sandrita y me etiquetan en una publicación, pero habían 5 comentarios antes y yo ni atención le presté, nada. Pues era alguien que estaba dando su vestido de novia, pero pues yo ya tenía mi vestido, habían 5 comentarios antes, yo tranquila. A las 2 semanas recibo un mensaje de la dueña del vestido y me dice, hola, ¿cómo estás? Te cuento que a las 5 mujeres anteriores el vestido no les funcionó, yo quiero que tú vengas porque tú eres la que sigue. Y voy a la casa, vecina también. Era un vestido de pronovias hecho a mano, espectacular. Ella me lo medí y me quedó perfecto. ¿Era para ti? Era para mí, me dijo, cierra los ojos, no iba a dar el velo, pero aquí te entrego el velo.
y todos se sorprendían porque yo ya había pagado mi otro vestido, pero ese era un vestido o sea, era de novia. Y ahí entendí que hay muchas cosas que creemos que no pasan, pero sí. Y están sobre todo en los sueños y con mensajes que voy recibiendo. Pues es que los milagros pasan para que veamos que las leyes que creíamos que eran no son. Exacto, y ¿sabes qué? Creo que es la apertura. Cuando tú te aperturas y cuando tú dices, ¿puedo recibirlo? Cuando dejas de poner eso de no creer o de bloquear o de decir, cuando tú te abres a las oportunidades se abren a ti. Y a veces creemos que si alcanza para una persona, no alcanza para ti, ¿no? Sí, esa es las teorías más tontas del universo, como si no tuviéramos la capacidad de generar para todos. Exacto, yo siempre en los talleres digo, hablemos un poco de la abundancia, y abundancia es la sensación de que nada nos hace falta, pero creemos que si a la vecina Dios le dio el Ferrari, a mí no me lo va a dar, cuando el universo es infinito para todos. Y es para todos. Entonces creo que también aplica en estos términos. Creemos y vemos eso algo como muy alejado, pero cuando tú te logras conectar, cuando tú silencias un poquito el ruido externo y te concentras en ti, empiezas a recibir lo que el universo te quiere dar, y es maravilloso. 100%, creo 100%. La magia, si existe, es eso, la posibilidad de abrir nuestra mente, cuestionar nuestra realidad, soltar el control, entrar en esa aceptación hermosa que entraste tú para permitir que los milagros y la magia pasen. Alejita, vamos cerrando. Entonces, Maleja González, tú tienes esa condición física, convertiste tu dolor en tu propósito de vida, has encontrado unos dones maravillosos que tienes ahora. ¿Cómo eso confluye en la fundación? Y cuéntanos de la fundación. Bueno, la Fundación Tribu Latam nace por ese mismo deseo de poder compartir. Nunca me ha gustado como guardar el conocimiento. Yo leo todo el tiempo, soy feliz leyendo, soy feliz aprendiendo y me encanta compartir y que me enseñen sobre todo. Yo soy feliz preguntando, yo soy feliz aprendiendo. Y cuando llego a los diferentes territorios, que empiezo a asesorar los municipios, alcaldías y demás, empiezo a encontrarme unas poblaciones muy afectadas como las víctimas del conflicto armado colombiano. Y empiezo a trabajar con estas mujeres viendo que cargan unos dolores en su corazón y que reconocer esa historia no es fácil. Y ahí es donde yo empiezo a hacer clic y a decir, ellas no reconocen su historia como víctimas y yo no estoy reconociendo mi historia como paciente crónica. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué nos gusta desconocer parte de nuestras vidas? Y digo, bueno, empiezo a hacer como unos talleres pequeños y se nos empieza como a agrandar todo y más mujeres llegan y lanzamos un programa que se llama Entretejer el Alma. Wow, y divino. Entretejer el Alma me encargué de organizar todo para que pudiéramos llegar al municipio de Boyacá inicialmente y les enseñamos a tejer amigurumis. Pero mientras vamos tejiendo... Amigurumis, para que sepan, cuéntalos tú. El amigurumi es una técnica que permite, que es como un tejido, hacer unas muñecas y esas muñecas no llevan boca. Porque se dice que esa muñeca tú le cuentas tus cosas y ella no la va a contar. Digamos que viene como de una teoría así. Cuando empezamos a hacer las muñecas con ellas, siempre creo que el arte sana. A mí el arte me ha sanado. La música, la escritura, el teatro, todo. El arte sana. El arte es transversal con la vida. Y cuando estábamos planteando esto, cuando tú tejes, dependiendo de tus emociones, así mismo es como el tejido. Entonces, si tú estás estresado, el tejido queda muy apretado. Si tú estás tranquilo, el tejido te va quedando más suelto. Y estas muñecas se van convirtiendo en una catarsis para ellas. ¿Cómo así? Empezamos a plantear toda su historia de víctima, convirtiéndolas en sus propias heroínas. Divino. Y transformando por medio del círculo de la palabra y de unos acompañamientos psicológicos, psicosociales, unos rituales muy lindos en el fuego que hacemos preciosos, dejando la historia, como reconectándonos, planteando nosotros propósitos. Y cada muñeca, tú ves la foto de la señora cuando ingresó y ves la foto del cierre con su muñeca que está vestida igual, porque ese era el reto. Poder transmitir y poder catalizar todo, pero que por medio de la palabra pudiéramos ver esa historia como sí, es algo que pasé, yo tengo que reconocerlo, pero reconocerlo no me hace más víctima, sino que me hace superheroína de mi propia historia, me apropio de mi historia para transformar. Y a partir de eso las vinculamos a la Universidad Ariandina a crear sus propios emprendimientos y a ser mujeres líderes. Entonces empezó a crecer y ya, gracias a Dios, estamos en 25 territorios aquí en Colombia, en Estados Unidos y actualmente estamos abriendo Perú.
Maleja, ¿dónde te encuentran? ¿Tus redes sociales, tu página web, todo lo que quieras decir? Gracias. Bueno, pues en redes sociales nos encuentran como Trebu con doble E, tribu.latam. T-R-E-E-B-U.latam. Ahí nos encuentran, ahí ven todos los programas. Creemos en la educación, entonces tenemos unos aliados maravillosos. Buscamos escalar a nuestras mujeres a los Estados Unidos y tenemos aliados grandísimos que nos permiten esto. Y bueno, en la página www.trebulatam.com, ahí pueden encontrar las fotos de nuestras mujeres, los procesos que hacemos y sobre todo partiendo de algo muy importante, Carito, y es que todos nuestros programas son del ser para el poder hacer. Si nosotros no miramos hacia adentro, si no paramos, hay un círculo muy lindo ya para terminar y es ser, ego y personalidad. El ser es lo que somos de los 0 a los 2 años. El ego es lo que vamos adquiriendo, eso de me tengo que ver fuerte o me tengo que ver, cada uno lo va cogiendo y finalmente lo que le mostramos al mundo. Hasta que no rompemos esa barrera y llegamos realmente a lo que somos en esencia, no vamos a ser nunca felices. Vamos a vivir cumpliéndole las expectativas a los demás. Por eso todos los programas de nuestra fundación parten de ahí. ¿Quién eres? ¿Cuál es esa esencia? Y a partir de eso transforma tus ideas, tus sueños, que aquí estamos para acompañar. Bueno, ya oyeron a esta super alma luminosa. ¿Qué tal este mensaje además de cierre con una historia increíble? Ay, gracias. Con unos dones maravillosos, cómo convirtió su dolor en propósito para ayudar a cientos de personas en los territorios. Gracias, es un honor entrevistarte. Ya saben, próximo domingo 7 de la noche, pongan la campanita en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube @CaroAngarita. Nos vemos con más almas luminosas que nos muestran que Dios sí existe, ¿sí ve? Así es, los milagros están todos los días. Aquí está Mujer Milagro, sin ven acá, absolutamente viva, caminando y haciendo el bien y llevando el amor al mundo. Nos vemos el próximo domingo.